Muy bien, buenos días, queridos hermanos. Estamos aquí, ya estamos conectados alrededor de 20 personas y esperemos que sigan llegando los otros entendidos en los tiempos para tratar un tema muy importante. Eh, Les comento de que este tema que vamos a presentar hoy, yo no lo tenía preparado para hoy porque hay una secuencia del tercer ángel y el santuario y debíamos estudiar otro tema. Más por el interno les confieso que varios hermanos se me han acercado y me han dicho, hermana, ese tema que usted tuvo la semana pasada debe repetirlo. Ese tema hay que masticarlo mejor, ese tema hay que digerirlo mejor. Entonces, nosotros no podemos ser remisos frente a las sugerencias que nos dan porque vienen del Señor. Entonces, voy a hacer como un resumen del tema que trabajamos la semana pasada. La semana pasada este tema duró 1 hora y media. Y ahí lo pueden ver, creo que quedó en la grabación, ¿verdad, hermano Luis? No recuerdo que haya quedado en la grabación, pero creo que quedó en la grabación y usted lo puede escuchar completico en la grabación. Hoy lo vamos a hacer a manera de resumen porque hay unos elementos que se perdieron en medio de tantas palabras, pero estos elementos tienen que ser rescatados en el día de hoy. Entonces, vamos a trabajar hoy el tema de la semana pasada, pero mañana sí vamos a tratar un tema un poquito relacionado, pero diferente, ¿de acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, como han entrado otras personas, ya oramos, pero vamos a volver a orar para que el Señor nos acompañe al trazar su palabra. Inclinemos el rostro para orar. Bendito Dios que estás en el cielo. Señor, aquí hay un grupo de hijos que deseamos ser entendidos en los tiempos. Y el tiempo que se avecina es el tiempo de tu venida. Por eso deseamos estudiar, prepararnos para poder recibirte, oh Jesús, en las nubes de los cielos. Gracias, oh Dios, te damos por toda la misericordia que tú nos has extendido. Y dentro de tu misericordia, el poder regalarnos una porción de tu palabra, pero ayúdanos a que eso no quede solo con nosotros, sino que podamos compartirlo con los demás. Ayúdanos, oh Padre, a entender tu palabra, que tú puedas con tu Espíritu Santo visitar a cada uno de los aquí presentes, porque se hablarán cosas importantes que proceden de ti. Permite que sea tu voz la que se escuche y no la voz que en este momento voy a utilizar. Permite que sea tu mensaje. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, entonces voy a compartir pantalla. El tema que estamos revisando lo habíamos llamado Revisando la adoración según el tercer ángel y el santuario celestial. Queridos hermanos, recordemos que tuvimos unas 2 o 3 semanas muy especiales para mí, porque aprendí muchísimo, pero yo sé, estoy segura que también muy especiales para muchos, porque aprendimos muchísimo vimos el mensaje de los 3 ángeles de una manera profunda y diferente. Y nos ayudó mucho el capítulo llamado Una firme plataforma que se encuentra eh, en Primeros Escritos. Invitamos a los hermanos que no participaron de esas 2, 3 semanas especiales que puedan revisar las temáticas, pero sobre todo que usted hoy que es sábado en su casa pueda leer Una firme plataforma. Ahí hay demasiada luz con respecto al remanente y en qué lugar se encuentra el remanente y qué es lo que tiene que hacer el remanente. De allí rescato de Una firme plataforma muchas cosas que nos estaba comentando a nosotros el pastor. Allí en Una firme plataforma dice que los judíos que no participaron de la predicación de Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor, los judíos que mucho menos aceptaron las palabras de Jesús y re menos que aceptaron las palabras de los discípulos, es decir, Juan el Bautista, Jesús y los discípulos, por no aceptar esos mensajes fundamentales, ellos no pudieron participar de la bendición del lugar santo. No pudieron participar de la bendición del lugar santo del santuario celestial. Entonces, de manera simbólica, se quedaron en el atrio. Y también dice allí que los cristianos nominales
al no entender el primer mensaje, al no entender el mensaje de medianoche, ese clamor de medianoche, ahí viene el esposo que aparece ahí en las parábolas de las 10 vírgenes, pero que se estaba refiriendo a 1844 en sentido profético. Y también lo hemos revisado en el pasado muchas veces. Por no entender eso, ellos no participaron de la bendición de entrar al lugar santísimo. Entonces se quedaron en el lugar santo. Y acorde a una visión importante que tuvo Ellen White, que también la encontramos en primeros escritos, si no me equivoco, y el capítulo se llama Al final de los 2300 días, lo puede usted buscar. Los que se quedaron en el lugar santo, se quedaron fue con Satanás, que usurpó el trono de Dios. Y Satanás le dio poder y le dio luz a los que se quedaron en el lugar santo. ¿Quiénes son? Los cristianos no adventistas. Interesante, una visión interesante que invito a que puedan revisar, porque Satanás también da luz y da poder. Entonces hay que revisarlo. Pero los que aceptaron el primer mensaje, los que aceptaron el clamor de medianoche, aceptaron también el tercer mensaje, y los tres ángeles se convirtieron en esos tres escalones, se convirtieron en esos tres peldaños para llegar al lugar santísimo. Y ahí en una firme plataforma nos muestra que el remanente está participando de las bondades del lugar santísimo. Entonces nosotros tenemos que estudiar las cosas conforme a cómo están en el lugar santísimo. Y por eso aquí revisando la adoración no podía faltar que debemos hacerlo según el mensaje principal. Nosotros tenemos la misión dada por el Señor de hablar de los tres ángeles, pero enfocarnos principalmente en el tercer ángel. Y hay una conexión directa con esa adoración de la bestia de la que habla el tercer ángel, y lo que Dios quiere que hagamos mirando el santuario celestial. Y es el tema central. Muy bien. Entonces, el tercer ángel dice de la siguiente manera, apenas este es un versículo de lo que dice el tercer ángel. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Aquí hay mucha tela para cortar. Inclusive, eso de gran voz tiene un significado. La bestia, hay que analizarla. La imagen de la bestia, hay que analizarla. La marca que le ponen en la frente, ¿por qué en la frente? ¿Por qué en la mano? Eso hay que analizarlo. Pero realmente en la predicación de la semana pasada y en el día de hoy, nos vamos a enfocar en una sola palabra. Esa palabra está en rojo y se llama adoración, porque ese es el punto focal por el cual el Señor no aprobó a los que adoraban a la bestia, y ese es el punto focal. El que adoró a la bestia recibió una marca en la frente y en la mano para distinguir lo que pertenece de la bestia. Entonces, esa palabra adoración hay que entenderlo y hay que analizarlo con lupa. Y hoy vamos a hablar de esa adoración, adoración. A ver, cuando a uno le preguntan, uno hace un sondeo, hermanos, ¿qué es la adoración? Hay muchos hermanos que dicen, eso es cuando uno se arrodilla frente a Satanás. ¿Qué es la adoración a la bestia? Perdón, eso es cuando uno se arrodilla frente a Satanás. Habrán otros que dicen, no, eso es cuando se canta y se utiliza música que no es de Dios. Bueno, estas dos respuestas son muy comunes, porque primero siempre hemos asociado la palabra adoración con música. Y cuando hablamos de la adoración de la bestia, siempre hemos asociado el seguir los principios que dice la bestia. Pero hermanos, es mucho más que eso, y lo revisamos la semana pasada. Adoración es mucho más que eso. Adoración, la música es una partecita de la adoración, pero la adoración es más grande. Entonces, si este versículo nos está haciendo una amonestación, si alguno, y el que lee el versículo 10 sabe de que es terrible, o sea, lo que ahí dice, mejor dicho, probará de la ira de Dios que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira. ¡Wow! ¿Usted sabe qué es la ira de Dios y que le caiga encima? Y no solo eso, sino que está diciendo que purita, o sea, la ira de Dios está purita ahí para el que adora a la bestia. Entonces es algo de cuidado.
De manera entonces que hay una pregunta, ¿cómo se adora la bestia para no caer en eso? ¿Y cómo se adora a Dios? Bueno, unos dos mensajes uno en contra del otro, ¿verdad? ¿Cómo se adora a Dios? ¿Cómo se adora a la bestia versus cómo se adora a Dios? La respuesta, podemos nosotros hacer un seminario completo con nuestras palabras, pero si utilizamos nuestras palabras, no va a ser tan preponderante como si utilizamos las palabras de Dios. ¿Quién nos enseña a adorar a Dios como a Dios le agrada? ¿Y quién enseña a adorar a la bestia como la bestia quiere? Hermanos, algunos de los aquí presentes, por favor, participemos buscando Apocalipsis 13. Alguien que lea, por favor, Apocalipsis 13, versículo 2. ¿Quién puede leer Apocalipsis 13, 2? Manacaro, ¿está usted presente? Ya Sí, lo hermanita, ya. tengo, ya lo tengo. Ok, léalo, hermano. Dice así, dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Amén. Hermana María Gladys, ¿y el 4 qué dice? El 4 dice, y, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Correcto, amén. Muchas gracias. Entonces, hermanos queridos, Apocalipsis 13, 2 y 4 me está diciendo de que ahí hay una bestia y habíamos visto la semana pasada que bestia significa poder político económico. Eso nos los enseña el libro de Daniel. Un poder político económico, un reino. Y esta bestia está siendo asusada por un dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Quién será el dragón? Satanás. 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 Correcto, Satanás. Satanás. Satanás está detrás de la bestia. El versículo 2 me dice que fue el dragón, o sea, Satanás, quien le dio gran poder y trono, o sea, puso a la bestia en un trono y en los tronos se sientan los reyes. Así es que magnificó a la bestia, pero ¿quién? Satanás. Y aquí el 4 me dice que el dragón fue al que verdaderamente adoraron cuando adoraban a la bestia. Entonces, a Satanás quien verdaderamente se adora cuando se adora a la bestia. ¿De qué manera quiere Satanás que lo adoren? ¿Y de qué manera quiere la bestia que lo adoren? Esa respuesta la tenemos cuando analizamos las tentaciones de Jesús. Porque como les digo, puedo decir mil cosas de eso, pero es la Biblia quien nos da la respuesta. Para analizar esto, y perdonen, no estoy utilizando los gráficos de la semana pasada, vamos a analizar esto desde tres grandes puntos de vista. Desde el punto de vista de lo que dijo Satanás, desde el punto de vista de lo que respondió Jesús, y eso que respondió Jesús nos lleva a analizar el santuario que está en el cielo, en el lugar donde el remanente está. ¿Me recuerdan en qué lugar está el remanente, por favor? Alguien que coloque su micrófono y diga. Lugar santísimo. Santísimo. En el lugar santísimo. Pregunta, ¿qué hay en el lugar santísimo del cielo? El arca del pacto. Correcto, amén. Por lo tanto, vamos a revisar qué nos está enseñando Jesús hoy en la mañana acerca de revisar ahí en el arca del pacto, porque en el arca del pacto está la respuesta de cómo se adora a Dios y de cómo no se adora a la bestia. Comencemos. Esto lo vamos a encontrar en Mateo 4. Mateo 4 nos hace una advertencia contra la falsa adoración. Mateo 4, las tentaciones de Jesús. Si nosotros revisamos la primera tentación, Satanás que le dijo a Jesús, convierte las piedras en pan. Eso no es. Le dijo, convierte las piedras en pan. Sí. Y Sí. Satanás hoy nos está tentando para que le adoremos, porque la adoración es conforme a como él quiere que se le adore. ¿Cómo quiere que Satanás lo adore? Cuando convertimos las piedras en pan. Las piedras, y ahí resalté la palabra piedra.
¿La piedra tiene vida? No. La No. piedra tiene, es más, sabemos que no tiene vida, pero por lo menos tiene este material orgánico, así como una madera. No, no es de material orgánico. La piedra no tiene vida desde ningún punto de vista. Y él está diciéndonos a nosotros que convirtamos las piedras en pan. O sea, aquello que no tiene vida, coloquémoslo como si tuviera vida. Aquello que Dios no le ha dado vida, coloquémoslo como si tuviera vida. Ahí hay mucho análisis. Es decir, él está queriendo que los hijos de Dios, él le estaba pidiendo a Dios mismo que algo inanimado lo convirtiera en algo animado para que él abusara de su poder. Pero él nos está diciendo a nosotros que lo que no tiene vida, porque Dios no se la ha dado, que le demos vida. Entonces, es así como se ha inventado una gran cantidad de cosas en nuestro mundo. Por ejemplo, Dios creó hombre y mujer. No, no solo hombre y mujer. Convierte las piedras en pan. Convierte al hombre en mujer. Convierte a la mujer en hombre. Saca un tercer sexo. Inventar cosas que Dios no ha hecho. ¿Sí? Ahí hay mucha tela que cortar, inclusive en la propia alimentación. Convierte los paquetes en alimento, ¿verdad? Las papitas, los platanitos, la gaseosa, inclusive hasta la propia salsa de tomate. Hay gente que dice, yo no utilizo paquetes. Ah, pero utilizas la salsa de tomate y utilizas la mayonesa esa en paquete para tu propia comida. Y ahí en adelante muchas cosas. Entonces, convierte las piedras en pan. Lo que no tiene vida, conviértelo en vida. Ahí hay mucho para analizar. Y la respuesta que dio Jesús, entonces Satanás quiere que lo que no tiene vida tenga vida. La respuesta que dio Jesús es, oye Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí he resaltado la palabra pan y la palabra palabra, porque cada vez que se habla de las tentaciones que tuvo Jesús y cómo venció Jesús las tentaciones, siempre se habla en el término espiritual y se equipara la palabra de Dios con el pan. Eso es correcto, sí, claro, eso es correcto. Pero nosotros que somos entendidos en los tiempos sabemos de que la palabra de Dios nos habla mucho más de lo que nosotros ahí estamos leyendo. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba respondiendo a Satanás porque allí en Mateo 4 dice, escrito está. Es decir, Jesús estaba respondiéndolo con algo que estaba en la Biblia, que estaba en las escrituras. Y eso que está en la escritura está en Deuteronomio 8:3. ¿Alguna hermana que por favor, hermano, que por favor pueda leer Deuteronomio 8:3, por favor? Ya, Amén. dice, ay Dios mío, te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Muchas gracias, hermana Gladys, y no cierre su Biblia, que usted me va a ayudar con esos versículos que no cierre su Biblia de ahí de Deuteronomio, que vamos a leer varios de Deuteronomio, ¿de acuerdo? Déjelo Sí, ahí en el señora. 8, ahí en el 8. Muchas gracias. Es interesante, es decir, ahí dice, te afligió el Señor para que pasaras hambre. Wow, hermano, no todo el tiempo cuando usted esté en una gran prueba, siempre acostumbramos a decir, Satanás me quiere vencer, me quiere. ¿No? ¿Por qué no pensamos de que sí, Satanás lo quiere vencer, pero Dios le permitió a Satanás que lo tentara? Porque como decía Miguelito la semana pasada, Miguelito no sé si está aquí, Miguelito Inafer, decía Miguelito, ¿cómo es que se prueban los estudiantes en el colegio? Con la evaluación, con el examen, decía Miguelito, correcto. ¿Cómo nos va a probar a nosotros si somos hijos de Dios? Con el examen de la vida.
pasando las pruebas de la vida. Entonces, ahí dice, y te afligió Jehová, te afligió Dios para que pasaras hambre. ¿Para qué? Para que pudieras comer el pan de vida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí está hablando de pan, también hablando no solamente de las enseñanzas, de la palabra de Dios. Allí está refiriéndose al maná, porque ahí dice, es decir, pasaron los israelitas hambre en el desierto para ver cómo reaccionaban, para ver si ese pan se lo pedían a Dios. Ellos murmuraron, pero de todas formas el Señor les dio pan que salió de su boca, salió de sus manos. Fue el maná. Y el maná, ¿qué es lo que encontramos dentro del Arca de la Alianza? Uno de esos elementos es el maná. Oh, querido remanente, debemos aprender del maná, porque en la respuesta de Jesús hay un sentido espiritual, pero hay un sentido literal. Y nosotros que estamos allí en el santuario, estamos en el lugar santísimo, aprendiendo del lugar santísimo, debemos entender que el maná significa la palabra de Dios. Sí, claro que sí. Pero también significa la alimentación que el Señor nos ha dejado. Y esta alimentación, hay una alimentación especial para el remanente. Y el remanente ha sido remiso con respecto a la alimentación que el Señor ha dejado. Y la alimentación es la fuente fundamental de la salud. De hecho, de los 8 remedios naturales, del que Ellen White, la profeta del Señor, se extendió a lo ancho y a lo largo y a lo ancho, fue de la alimentación. Porque los 8 son necesarios, pero la alimentación es de todos, mejor dicho, uno de los prioritarios. Entonces, la alimentación del remanente. ¿Has tú por lo menos comenzado, has tratado de manejar una alimentación diferente como la manda Dios? Eso lo dejo para que te puedas analizar si es que tú estás tratando de regresar al lugar santo y quedarte con aquellos del lugar santo, donde Satanás les infundió poder y le infundió luz, pero no les infundió los elementos que les remanente, que está en el lugar santísimo. Si quieres participar de esa experiencia, el lugar santísimo, te invito para que replantees tu alimentación. Pero en sentido espiritual, obviamente el maná es la palabra de Dios, pero una palabra especial, mis amigos, una palabra exclusiva que tiene el remanente. Por lo tanto, el remanente no puede hablar como hablan los pentecostales, evangélicos, testigos de Jehová. Los amamos mucho a nuestros hermanos, los amamos, pero tenemos una palabra especial que tiene que salir a la luz. Una verdad presente que debe salir, maná, maná de Dios, maná del cielo, grandes secretos que el Señor le ha dado a su remanente. Entonces es el maná. ¿Cómo quiere Satanás que se le adore? Convirtiendo lo animado en lo inanimado. ¿Cómo quiere Dios que lo adoren? Comiendo de lo que sale de su boca. No le caminemos a Satanás ni le caminemos a la bestia, caminémosle a Dios, porque es más importante adorar a Dios que a los hombres. Entonces, cuando nosotros veamos mucha propaganda de algo, bueno, aquí en Las Piedras también les voy a decir, hay personas que hacen de una piedra llamada celular que no tiene vida, su primera alimentación del día. A veces, muchos de ustedes o muchos de nosotros nos levantamos y antes de decirle gracias, Señor, cogen el celular para ver quién está o qué mensaje tuvieron durante el día. Ojo con eso. La bestia quiere que se le adore con lo inanimado, convirtiéndolo como si tuviera vida. Vida hay en la oración y en el poder que da Dios en la oración, pero no en un celular. Y también podemos entender que piedra es, o sea, todo lo que usted le da placer, pero es un placer que da Satanás y no Dios. ¿Por qué? Porque el pan satisface nuestras necesidades. Y Satanás está queriendo satisfacer necesidades emocionales, satisfacer emociones físicas con lo que no dejó Dios. Es algo interesante de entender. Entonces, ese maná que nos enseña Dios tiene vida, sale de Dios, es un alimento especial para el remanente. Al remanente se le han dado verdades que no se le dejó
a las otras iglesias, comamos de ese maná. Muy bien, vamos con la segunda tentación. Dice, échate abajo, dice Satanás. Dice que Satanás llevó a Jesús a un pináculo del templo y le dijo, échate abajo porque a sus ángeles mandará así delante de ti que no tropieces en piedra ni a derecha ni a izquierda. Bueno, Salmo 91. Y Satanás, ¿cómo quiere que lo adoremos y cómo quiere la bestia que adoremos? Échate abajo. Empeora tu vida creyendo que la estás mejorando. ¿Sí? Échate abajo. Es decir, degrádate hasta lo más sumo. Degrádate, es lo que dice Satanás. ¿Y qué es lo que ha querido del ser humano? Que se degrade. Así es que si tú estás creyendo que un tatuaje, ¡ay, qué lindo se ve el tatuaje! Eso lo pone Satanás en la mente del ser humano que ve lindo lo que está horrible. ¡Ay, qué linda! Qué linda, cómo se te ven, o sea, lo que es horrible él lo llama lindo. Échate abajo, degrádate hasta lo más sumo. Eso es lo que dice la bestia. Pero Dios no quiere que te eches abajo. Dios no quiere que Satanás te tenga pisado abajo ahí sin que dominado, disminuido para que tú no puedas reaccionar. Eso no es lo que quiere Dios de ti. Dios no quiere que estés abajo, Dios quiere que estés arriba. ¿Cómo le respondió Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Hermana María Gladys, estas palabras que dijo Jesús las encontramos en Deuteronomio 6:16. ¿La puede leer usted, por favor? Sí, señora. Sí, señora. 6:16 nos dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Muy bien. No tentarás al Señor tu Dios como lo tentaste en Masá. Yo estoy segura que más de uno aquí se está preguntando, ¿qué es Masá? Muy bien. Para entender qué es Masá, tenemos que irnos al Éxodo 17. Éxodo 17 nos dice que es Masá. ¿Ya? ¿Qué pasó en Masá? En Masá, voy a leer desde el número 1, 17:1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuraron contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Se le fue el audio, hermanita. Ah, una vara. No, señora, ¿me están escuchando? Ya, ya. ¿Sí? Sí, señora, ya. Fue la conexión. Tengo un mal internet. Muy bien, entonces, ¿qué dice Satanás? Échate abajo, adora a la bestia, degrádate lo más que puedas. ¿Qué dice Jesús? No, Señor, no vamos a tentar al Señor haciendo lo que dice Satanás. ¿Cómo tentaron los israelitas a Dios? Murmurando contra su escogido. Murmurando contra Dios, como si hubiese sido Moisés quien hubiese sacado a los israelitas para liberarlos. No fue Moisés, fue Dios. ¿Cómo tentamos a Dios? Tentamos a Dios cuando en vez de confiar en Dios, perdemos de vista que es Dios quien nos guía. Cuando estamos en la más grande necesidad, perdemos de vista que es Dios quien nos puede dar a nosotros la solución. ¿Las necesidades nos dan angustias? Sí, obvio. La Biblia dice que
el justo, muchas son las angustias del justo, pero el versículo no se queda ahí. ¿Cómo termina el versículo? Del versículo dice, pero de todas ellas las librará Jehová. Entonces, el justo se angustia, sí, pero su angustia no tiene que llevarlo a que su alma se doblegue, porque debe tener la seguridad, el justo, de que de todas sus angustias los librará Jehová. ¿Cómo tentamos a Dios cuando una angustia te lleva a ti a doblegarte al punto tal de murmurar contra Dios y contra la ayuda que Dios te da? Murmurar contra las personas que Dios ha seleccionado para que lleven su estandarte. Entonces, allí en Masá pasó que tenían sed, murmuraron contra Dios. Y la murmuración es, ay, ¿por qué nos sacaron en Egipto? Por lo menos en Egipto tomábamos agua. Ay, ¿por qué me hablaron del sábado? Por lo menos yo no tenía, por lo menos tenía empleo. Eso es murmuración contra Dios. Ay, ¿por qué me hablaron a mí de los mandamientos? Por lo menos vivía bien, bailaba chévere, vivía chévere. Eso es murmuración contra Dios. Dios te ha sacado de lo malo. No reniegues de lo bueno, aunque venga con pruebas. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Entonces tenemos lo que dice Satanás, lo que dice Jesús y qué nos dice Dios. La vara. Revisa la vara que está ahí dentro del arca de la alianza, la vara. Esa vara de poder. Claro que esa vara del arca de la alianza es la vara de Aarón que reverdeció. Y esa fue otra tentación que hizo el pueblo a Dios. Otra murmuración. ¿Qué decían los coreitas? O sea, en la Biblia lo encuentra usted como la rebelión de Coré, de Abiram y se me escapa el otro nombre, de Dal. Bueno, se me escapa el tercer nombre. La rebelión de Coré. ¿Y qué decía Coré? ¿Por qué Dios tiene que hablar solamente a través de Moisés, a través de Aarón? Nosotros somos un pueblo consagrado, levita, que Dios nos habló, que Dios nos escoja a nosotros, nosotros también tenemos derecho a hablar. ¿Quién dijo que es Moisés? ¿Quién dijo que es Aarón? Eso es rosca, prácticamente dijo Core. Entonces el Señor dijo, bueno, entonces mire, coja cada uno una varita y colóquese delante del tabernáculo de reunión, del arca, delante del santuario. Aquel que yo escoja, aquel que la vara tenga poder, ese es el que yo escojo. Y cada uno cogió su varita y se puso delante del santuario. Y perdón, colocaron una vara y al día siguiente vieron cómo estaba la vara. La vara de Aarón era la que estaba reverdecida, un palo seco que no tenía vida y estaba reverdecida, estaba florecida, tenía frutos, tenía flores. Entonces esa vara es una vara de poder. Satanás quiere tener a los hijos de Dios abajo, pero el Hijo de Dios que está en el santuario, que está en el remanente, que está en el lugar santísimo del santuario, debe entender que hay una vara de poder a disposición de los del santuario. Una vara de poder no para que estés abajo, sino para que estés arriba, para que utilices el poder de Dios que está arriba y no abajo. Satanás quiere degradar tu vida, pero Dios quiere ensalzar tu vida, pero no para que tengas orgullo, sino para que adores a Dios que te da ese poder. Hagamos uso de la vara. Muy bien. Tercera y última tentación. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Le dijo, los mundos te daré si postrado me adorares. Ay, las dos tentaciones anteriores nos muestran la falsa adoración. Convertir las piedras, lo inanimado en animado, ¿sí? Hacer que el ser humano se degrade de esa manera, se adora a la bestia. Pero aquí, en la tercera, no está como sutilmente escondido, está en todo su esplendor, está bien directo para que nadie le quede duda que Satanás quiere adoración. Los mundos te daré si postrado te adorares. Oye, ¿qué es ser tan conchudo? ¿Quién dijo que él es el dueño de los mundos? Si el mundo lo hizo Dios, pero como obviamente, ¿cómo se llama esto?
Adán pecó y Adán era el monarca que Dios estableció para este mundo, ese monarca echó su corona abajo y la tomó Satanás. Y Dios nunca reconoció a Satanás como rey. Lo máximo que pudo decir Jesús de Satanás fue el príncipe de este mundo, pero nunca lo reconoció como rey. Pero él es el gobernante de este mundo y porque es gobernante, entonces dice, los mundos te daré. Allá, porque se siente el dueño de los mundos. Y es así, sí, es así. Por eso nosotros no podemos seguirle el ritmo a los gobiernos. Dice, respeta a las autoridades superiores, tus autoridades superiores, es decir, sea un buen ciudadano, respete las leyes de su país, siempre y cuando esas leyes de su país no lo lleven a ¿cómo se dice? A desobedecer a Dios. Respete las leyes de su país, respete las instancias superiores, a los políticos, a los gobernantes de cada provincia, de cada departamento, de cada ciudad, de cada municipio. Respete las leyes que como ciudadano tiene que respetar, pero ojo, hasta dónde los debe respetar, hasta donde esos leyes no lo ayuden, no lo motiven a usted a ir en contra de lo que Dios ha dicho. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? La semana pasada estábamos planteando un análisis. Con esto de la pandemia, lo que quisieron todos los gobiernos que estaban amangualados entre ellos, estaban confabulados contra ellos, querían saber cómo se comportaba el rebaño, las ovejitas que no protestan frente a nada. Querían saber cómo se comportaba los seres humanos frente a elementos como por ejemplo el terror. Y pudieron comprobar de primera mano que el terror funciona. El terror funciona. Y mucha gente se sugestionó, mucha gente que sabía mil cosas, se sugestionó y rapidito le caminaron a lo que hacían los gobiernos. Entonces, el gobierno empezó a trabajar a la gente mentalmente con mensajes que, mejor dicho, cada 2 minutos, puro COVID, 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 y ponían a las personas, sobre todo porque como hubo un encierro, la gente veía mucha televisión, mucho más, era la sugestión, COVID, COVID por todas partes, y terror por todas partes. Y luego del COVID era vacuna, vacuna, vacuna por todas partes. Yo aquí no vengo ni a juzgar, ni a señalar a quien se puso la vacuna. Obviamente ustedes entenderán que yo soy una partidaria antivacuna COVID-19. No estoy diciendo que todas las vacunas son malas porque realmente no es así. Pero sí estoy diciendo que la vacuna del COVID-19 tiene unos elementos ahí interesantes y que se dio en un contexto extraño político-económico. Así es que yo ahí le vi la uña de Satanás metido en eso. Yo dije, yo no me pongo la vacuna. Y yo más que nadie tenía problemas porque yo soy fonoaudióloga, para los que no saben, y en ese tiempo tenía que trabajar porque si no trabajaba, pues no comía. Y le pedí al Señor que me respaldara y el Señor me respaldó. ¿Y en qué trabajé? Un tiempo trabajé en la pandemia haciendo visita domiciliaria, atendiendo pacientes, haciendo terapias en las casas de los pacientes. ¿Quiénes eran los pacientes? Viejitos, personas de la tercera edad. Y muchos de sus familiares no sabían que yo no tenía vacuna. ¿Sí? Y no me puse la vacuna. Y aquí estoy, gracias a Dios. Estaba yo expuesta más que todo el mundo, porque por lo menos dicen que el que tenía vacuna tenía algo de protección, pero yo no tenía esa protección, entre comillas, tenía la protección de Dios. Pero yo aquí, a pesar de que yo estoy en desacuerdo de esa vacuna, yo no vengo a juzgar aquí a quien se la puso. De pronto yo esté equivocada, en el cielo el Señor nos mostrará cómo eran verdaderamente las cosas. Así es que yo no lo estoy juzgando. Aquí el punto central, el punto focal es cómo respondemos frente a las presiones del gobierno. ¿Cómo respondemos frente a las presiones sociales? Hasta las presiones que le hace su propia familia.
A veces usted quiso ponerse en la raya, pararse en la raya, no, esto está raro, yo no voy a caminarle a eso del COVID, no voy a caminarle eso de, sí, muchacha, te vas a morir, sí, muchacho, tienes que ponerte esa vacuna y tu mamá, ay, mi hijito lindo, hágalo por mí. Ah, una presión social, ¿verdad? Y los hermanos presionando, y los pastores presionando, y el gobierno presionando. ¿Cómo respondes frente a esa presión? Ese es el punto focal, ese. Porque ¿cómo vas a responder cuando llegue la ley dominical si no pasaste la presión social del COVID y de la vacuna? ¿Cómo lo vas a pasar frente a la ley dominical que se avecina? No, yo soy adventista del séptimo día y yo voy a pasar esa presión social. Ah, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Venciste la presión social del COVID y de la vacuna? ¿La venciste? Eso no es nada con respecto a la presión social, política, económica que se viene encima con respecto a la ley dominical. Y si tú no estás dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, como hicieron Sadrach, Mesach, Abednego, que le dijeron a Nabucodonosor, y lo puedes encontrar allá, por allá, en Daniel, si no me equivoco, Daniel 3. Si no contestas de esa manera, sepas tú, Nabucodonosor, que el Dios del que nosotros adoramos nos puede librar del horno y de tu mano. Pero ¿y si no es así, Nabucodonosor? Ah, moriremos, ¿verdad? Moriremos con gusto. Entonces, tu fe, tu temple tiene que llegar al punto tal de decir de esa manera, de decir, el mundo quiere que yo lo adore, o sea, es decir, los gobiernos, los poderes sociopolíticos quieren que uno se les arrodille frente a todo lo que ellos dicen. Pero Dios nos va a librar de los más grandes peligros, y si no es así, moriremos con gusto, y el Señor me tiene para morir, pero en la fe es para dar testimonio a los demás. Entonces, si ustedes buscan la respuesta de Jesús, dice, al Señor tu Dios adorarás, solo a Dios adorarás. Pero voy a colocar aquí una partecita que es la que puse en rojo, y a Él solo servirás. ¿Por qué a Él solo? Porque a Dios no aprueba que tú por un lado adores a Dios y por el otro le sigas la corriente a Satanás. No se puede servir a dos señores, dice la Escritura. A Él solo vas a adorar. Así es que si le sigues la corriente a la bestia, no estás entrando en la adoración que pide Dios. Esta adoración está en Deuteronomio 6:13 y 10:20. ¿Qué dice mi hermano? La hermana Gladys se durmió. Hermana María Gladys, el micrófono suyo está apagado. Ay, sí, señora, gracias. Dice 6:13. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y por su nombre jurarás. Y el 10:20 dice, me perdió, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y en su nombre jurarás. Muy bien, hermana, que si su Biblia tiene subtítulos, ¿qué subtítulo está ahí al inicio del capítulo 10? Lo que Dios exige. Y en el capítulo 6 dice exhortación a la obediencia. Exhortación a la obediencia. Y cuando ustedes leen todo el capítulo 6, ahí se está refiriendo a los mandamientos y decretos. No olvides cuando entres a esa tierra próspera que el Señor te dará, no olvides de los mandamientos que el Señor te ha dado. Así es que ese Deuteronomio nos lleva a los mandamientos. Pero nosotros habíamos leído en un capítulo de Primeros Escritos, cuando el Señor llevó a Ellen White al santuario celestial, la hizo entrar al lugar santísimo, la hizo ver dentro del arca de la alianza. Ella veía que las tablas las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, allí estaban, pero que el cuarto mandamiento brillaba más que los demás. De manera que el mundo quiere que lo adoren a la manera del mundo, y si ustedes se dan cuenta, el mundo de una manera muy sutil, porque Satanás no es frontal. Recuerden que Satanás no ataca por la cabeza, ataca por el calcañar.
ataca por donde nosotros no lo estamos esperando. Entonces, los engaños son muy sutiles, muy sutiles. El mundo de manera muy sutil alaba, adora aquello opuesto a los mandamientos de Dios. Pero dentro de esas sutilezas está el sábado. Y usted dice, yo adoro a Dios, yo tengo en cuenta el sábado. Amén. ¿Será que lo tienes en cuenta como Dios manda? ¿Será? Mi hermano, revisemos eso con lupa. Sería interesante revisar el sábado. ¿Saben por qué? Miren, un día estaba yo leyendo no joyas de los testimonios para la iglesia. Y había una sugerencia que daba el Señor que si es necesario viajar para dar la palabra de Dios a otros lugares, cómprese desde el día de preparación el tiquete. ¡Wow! Obviamente, hay que contextualizarlo ni nos vamos a parar en un extremo. Muchos de nosotros tenemos que coger un bus, un transporte, un carro, un InDriver para ir a la iglesia. Y no se puede con anterioridad comprar un tiquete de un bus para ir a la iglesia, pero si puede hacerlo, hágalo. ¿Sí? Es decir, hay que entenderlo en el tiempo en que vivimos, pero si podemos nosotros hacerlo, hagámoslo. Entonces, vemos cómo igual el mandamiento dice que no hagamos actividad de siervo, pero lo hacemos, lo hacemos. Y como lo hacemos y el otro sábado volvemos y lo hacemos, el otro sábado volvemos, lo hacemos, normalizamos lo que está bien. Pero ¿está realmente bien? Cuando tú haces lo que no está bien delante de Dios, estás adorando a Satanás. Y él te va a dar los mundos, te va a dar la gloria, te va a dejar bien delante de la gente, pero ¿y delante de Dios? ¿Y delante de Dios? ¿Sí? Entonces, esto es algo para reflexionar. El mandamiento cuarto es el que estaba más brillante. Y como era el que estaba más brillante, en los mundos van a adorar al enemigo de Dios, caminándole todo lo que dice Satanás, y dentro de eso está adorar a Dios en domingo. Pero si tú desde hoy, que eres adventista y vas el sábado, guardas a Dios, no estás entendiendo lo delicado del mandamiento del sábado, cuando llegue la ley dominical, te aseguro que tú vas a caer. Entonces, para que no caigas, entiende la importancia del sábado para el adventista, que tiene que ser testimonio al mundo. Miren, yo voy a una iglesia grande y también he ido a iglesias pequeñas. Y observo que cuando se termina el sábado, va uno a almorzar, y en el almuerzo hay todo tipo de conversaciones. Una vez yo salí llorando de una iglesia pequeña allá en Bogotá, porque yo me quedé calladita. Yo estaba esperando a Mía. Mi hija estaba en alguna actividad que tenían los aventureros. Estaban haciendo ¿cómo se llama esto? Una toma que le llaman. O sea, que los aventureritos salen a marchar en la calle y entregan a las personas que están alrededor, entregan literatura y hablan de la palabra de Dios y oran con las personas. Una actividad maravillosa que hacen los niños. Pero como yo estaba predicando en otro lugar, una hermana se llevó a Mía para que no llegara tarde, se la llevó. Y yo llegué después, y entonces, como no conocía a nadie, me quedé allí sentadita solamente escuchando la conversación que estaban teniendo dos mujeres. Claro, la iglesia era pupi, era de platica, las mujeres se veían operaditas, se veían sin cero grasa en el abdomen, se veían muy hermosas estas damas. ¿Y cuál era la conversación? ¡Ay, qué lindas tus uñas, qué bellas! ¿Dónde te las hiciste? Ah, fue Roberto fulano de tal en el tal. Ay, te lo aconsejo, llega allá, qué lindo las uñas. Qué bueno, mira tu cabello, qué hermoso tu cabello. Sí, yo me lo cuido con tal y tal cosa y romero y no sé qué cosa, y me compré yo no sé qué cosa, quitapelo, crece pelo y tal. Y entonces, si el cabello se hace así, si tú te lo peinas así, ya asado, ay, qué lindo tu vestido, ay, yo lo compré en tal parte, ay, sí, yo también. Hermanos, yo duré una hora escuchando esa conversación. Al final, yo lloré.
Yo lloré, no sé, se me met- ¿cómo lo puedo explicar? Entró en mi corazón un sentimiento de, ese sentimiento de, ay, ¿por qué en la iglesia pasa esto? ¿Por qué? Porque yo quería participar, pero había en mí un conflicto, yo no las conozco, van a decir, un conflicto, yo no las conozco, van a hablar, a pensar mal de mí, van a decirme metida, pero hubo un sentimiento tan feo en mi corazón lo primero que vino a mi mente fue las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. Y yo decía, de a poco aquí mi iglesia así será. Y lo trivial desplazará las cosas que el Señor quiere que se haga en sábado. El sábado no es para hablar de eso, no es para hablar del chisme de la vecina, del chisme de la hermana de la iglesia, no es para hablar de cosas diferentes que no sea edificación del espíritu, de edificación del ser humano en todo su ser espiritual y cuerpo, como lo dice la Biblia, la parte física, la parte emocional, la parte social, la parte espiritual, como lo diríamos nosotros. Analiza qué hablas tú en sábado, analiza qué mensaje le das a otro en sábado y analiza, siéntate a almorzar y analiza la conversación que plantean los demás. ¿Vas a seguirle, vas a seguir lo que Satanás quiere, que adoremos a su manera en sábado o vas a seguir lo que Dios dice? Hay niños, miren, en la antigüedad a mí me enseñaron, yo soy de la vieja guardia y a mí me enseñaron en sábado ni prendas la televisión, no lo hagas a menos de que sea para ver una prédica, a menos que sea para ver una película cristiana, y aún así, no, trata de que no sea eso, sino que sean cosas de edificación del espíritu. Ok. Pero ¿cómo si tú lo haces, tú permites que tu nieto, tu hijo, coja un celular y esté jugando videojuegos en el celular? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que permitamos eso en nuestros niños? ¿Cómo es posible que permitamos? Ay, porque el niño se queda quieto con el celular y le estamos entregando el niño a Satanás. Y no me da pena decirlo. Yo he peleado 1000 veces con mi hija dice, ay, pero mi hija me decía, ay, pero el hijo del pastor juega videojuegos en sábado, mami. ¿Tú acaso eres más santa que todos los, el hijo del pastor? Así me respondió mi hija un día. Y yo le dije, mija, yo no sé si yo soy la más santa más que el pastor, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo que está mal y si el pastor no se da cuenta que el ponerle a su hijo un videojuego está mal, él y Dios, pero yo sí sé que está mal y por eso yo no te lo doy a ti. Así es que enseñemos lo que se debe enseñar a los hijos del sábado, porque es el mandamiento que más brilla. Hoy sábado analiza las conversaciones después del almuerzo. Analiza las conversaciones durante la tarde, analiza si hay, como dice el versículo, si hay como alguien que me ayude a encontrar este versículo que dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero si no hay algo digno de alabanza, si no hay virtud alguna, ¿por qué te pones a hablar en sábado lo que no corresponde del sábado, lo que no edifica? ¿Sí? Entonces, hay mucha tela que cortar en el maná, en la vara y en los mandamientos. El Señor desea que nosotros que estamos, el remanente que está ahí en el lugar santísimo, aprendamos de estos tres elementos para que entendamos cómo se adora a Dios. Y entendamos que estos tres elementos están opuestos a la adoración de la bestia. ¿Qué quiere la bestia? Que lo que en la piedra se conviertan en pan. Lo que no tiene vida, que tenga vida. ¿Sí? ¿Qué quiere la bestia? ¿Qué quiere ese dragón que está detrás de la bestia? Échate abajo, degrádate lo más que puedas. ¿Qué quiere la bestia? Que el mundo todo le adore. Ah, ¿le vas a caminar a la bestia? Yo no creo, porque si le caminas a la bestia recibirás su marca. ¿Qué quiere Dios? Que tomas del maná, que aprendas del poder de Dios, de la vara, que obedezcas los mandamientos. Queridos hermanos, y con esta reflexión he terminado. Otra vez 6:30, mil disculpas. Trataré de hablar menos. Trataré. Créanme que yo lo hago. Intento, pero a veces no puedo. Y vamos a orar, ¿de acuerdo? Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, no permitas que el enemigo de Dios tome este mensaje y lo tergiverse y permite que en cada corazón pueda resplandecer tu gloria en el día de hoy, pueda resplandecer un mensaje para cada uno de nosotros que redarguya nuestras vidas.
Ayúdanos a aprender de tu maná, ese maná escondido que está ahí en el arca de la alianza. Ayúdanos a aprender de la vara de Aarón. Ayúdanos a aprender de tus mandamientos. Y haznos unas personas preparadas, enteramente preparadas para vencer lo que se viene para el último tiempo. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.